buenos días, mis hermanos. Ahí está fuerte, ¿verdad? Gracias damos a nuestro Dios por la oportunidad que nos cede de estar presentes en este lugar y para aquellos que esperaban a nuestro hermano Albert, bueno, ¿verdad? Pues espero no se desanimen, ¿verdad? Y que la lección que su servidor trae en esta ocasión pueda ser de grande beneficio. Agradezco a mi hermano por cederme la oportunidad de tomar su lugar en esta mañana, ya que yo tenía la de la última hora. Así es que gracias a mi hermano Albert y también agradecer a la Iglesia de Cristo que por largos años ha estado llevando a cabo estas actividades que en altas y bajas han seguido adelante. Entonces, gracias por su arduo trabajo y que Dios les compense, ¿verdad?, ese sacrificio, que Dios les siga dando ese deseo, ese anhelo para seguir predicando y llevando, ¿verdad?, este tipo de conferencias para beneficio del pueblo y de aquellos que necesitan oír también el Evangelio. Y gracias también a cada uno de ustedes, que de donde quiera que venga, ¿verdad?, se ha tomado el tiempo para estar aquí presente. Gracias por su presencia. Y pues, bueno, en esta mañana, como decía nuestro hermano, ¿verdad?, se nos ha encomendado el tema: en el cuerpo es donde está la salvación, o la salvación se encuentra en el cuerpo. Cuando pensaba en este tema, pues obviamente, ¿verdad?, hay tantos pasajes que podemos hacer referencia para poder apoyar este tema, pero me venía a mente Efesios capítulo 5 y el versículo 23, donde el apóstol Pablo viene y dice: porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Incluso me gusta la última frase, como la encontramos en la revisión de la Biblia de las Américas: siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Esa frase es importante. La razón por que le digo esto es porque cuando usted estudia la epístola a los Efesios se va a dar cuenta que el tema central es de Cristo y su iglesia, porque en cada uno de los capítulos usted se va a encontrar de cómo es que el cristiano colectivamente tiene una relación personal con Cristo. Entonces es necesario entender eso, pero es aquí en este capítulo donde encontramos cómo es que ahora la iglesia viene a ser salva, y obviamente, ¿verdad?, el texto allí mismo lo dice, porque Cristo, Él es el Salvador de ella, es Cristo el que la salva. En la ciudad de Chicago hay un edificio que antes se conocía como el Sears Tower. Tiene un nombre nuevo, no me diga cuál es porque lo desconozco. Mas sin embargo, este es uno de los edificios más grandes del mundo. Además de ello, lo que hace más atractivo a este edificio es lo que ahora le provee al turista. Este cuenta con un balcón colgante. Eso es, ahora cualquiera que visite este edificio tiene la oportunidad de subir a lo alto de ese edificio y ahora salir en el piso, que es vidrio. Salir afuera del edificio y ver hacia abajo, mirar todo el panorama. Pero qué valiente el que se anima, ¿no?, a subirse a ese vidrio para experimentar lo que se siente el estar allí colgado. Obviamente para algunos eso es alarmante, otros es emocionante y otros dicen eso es para locos. Independiente de la conclusión de usted y mía, obviamente, mis hermanos, imagínese toda esta cantidad de gente que visita este edificio para experimentar o tener esa experiencia de que caminó en ese vidrio. Pero ahora, déjeme le pregunto, ¿qué valor de la persona, no?, el poner toda la confianza en aquella persona que hizo ese vidrio, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Note esto: quien quiera que se llegue a sentar no, porque sí miré yo a personas que se sentaron en el vidrio, pero cualquiera que llegue a pasar caminando por ese vidrio está confiando en aquel que lo inventó, aquel que lo hizo. Yo le pregunto ahora a usted, ¿qué tanto le confiaría su vida al hombre? ¿Verdad? Pues tal vez por su mente pase y diga: yo no le confío mi vida al hombre. Antes de que conteste, déjeme le hago otra pregunta.
Cuando nosotros viajamos, sea por tierra, por mar o por aire, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros al embarcar, ya sea en un auto, un autobús, un barco o un avión, cuestionamos al piloto? O le hacemos pregunta: ¿estás seguro que el avión está listo para prender vuelo? ¿Estás seguro que el barco no se va a hundir? ¿Estás seguro que el autobús no se va a estrellar? Obviamente no, ¿verdad que no? No hacemos eso. Simplemente abordamos ya sea el autobús, ya sea el barco, ya sea el avión, sin cuestionar al que lo va a navegar, ni el mismo, ¿verdad?, auto. Si usted dijo: no, yo no le confiaría mi vida al hombre, déjeme decirle que lo hacemos a diario. Lo hacemos a diario. En nuestro diario vivir, esto es, si viajamos, si transportamos de un lugar a otro, dependemos del hombre y le confiamos nuestra vida. Ahora, si usted y yo confiamos nuestra vida al hombre, ¿por qué no confiársela a Dios? ¿Por qué no se la podemos confiar a Dios? ¿Por qué a Dios sí lo queremos cuestionar para todo? Al hombre no lo cuestiono cuando me dice que esa es la manera más segura de transportarme, pero a Dios le cuestiono cuando se trata de llegar al cielo. ¿Estás seguro que lo que ahora tú me has dicho es lo que necesito para llegar allí? No me suena muy convencible. Es ilógico, ¿no? Confiar en el hombre, pero no confiar en aquel que lo crió. Cuando hablamos de la salvación, obviamente tenemos que recordar que es un tema que el hombre no logra comprender. Y no porque sea difícil de comprender, sino porque no le muestra la seriedad suficiente. Cuando pensamos en la muerte, sabemos que, mis hermanos, esta puede llegar hasta en lo más seguro de nuestros hogares, ¿no es cierto? Podemos estar en la alcoba, sentados, tomándonos un café, nos pega un ataque al corazón y morimos. ¿Cómo podemos morir? Ya sea, ¿verdad?, en uno de estos maneras de viajar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios estableció. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Y el hombre no se pone a pensar que con la muerte se sella su destino. Note esto es serio. Tenemos que entender. Si sabemos que vamos a morir tarde que temprano de una manera u otra, ¿qué estamos haciendo para prepararnos? Al momento de morir, Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, el Señor le hace saber a sus discípulos que no se deben alarmar por lo que ahora han escuchado. Dice: porque vendrá día cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y unos resucitarán a resurrección de muerte y otros a resurrección de condenación. Pausa. Solamente hay dos caminos. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Ya estamos convencidos que vamos a morir. Incluso ya sabemos que hay solamente dos lugares, y tú y yo los vamos a elegir en el momento que morimos. Lo hemos sellado. Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Un lugar de tormento y un lugar de descanso. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde pasaremos la eternidad? La salvación se encuentra en el cuerpo. Presta atención en el título, porque si se habla de salvación, nuevamente tengo que hacer énfasis. Cuando se habla de la salvación, al mundo ya no le interesa la salvación. Pero déjame te digo nuevamente, si no necesitas de salvación, pues ¿para qué creer en Dios? ¿No es cierto? Si tú y yo no creemos en la salvación, pues ¿para qué creer en Dios? Qué interesante. ¿Sabías tú que las 5 religiones que existen mundialmente, no estamos hablando de sectas, estamos hablando de religiones del mundo? El islamismo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo, ¿tienen algo en común? ¿Adoran a un ser superior? ¿Son guiados por esas reglas de ese ser superior y buscan ser compensados por haber obedecido esas reglas que estableció ese ser superior? Qué interesante, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? De lo que Dios ha puesto ya en el hombre, de que hay un ser superior y que Él mismo dejó una forma de cómo ese hombre que Él crió
debe guiarse en esta vida para que ahora pueda entrar a ese lugar que le ha preparado. Entonces sí hay necesidad de salvación. De modo que cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar de lo que ahora muchos no logran entender. La salvación, se está hablando de algo que tú y yo necesitamos y que tristemente no estamos poniendo atención a lo que Dios dice. ¿Cuál es eso? ¿Qué es? ¿A qué me refiero? Aquí hay un problema y Dios nos está dando la solución. Tenemos un problema. Oh, pero ¿cómo? ¿De qué habla? ¿Cuál problema? Si yo me siento bien, me miro bien, todo me va bien, ¿de qué problema está hablando? Porque yo no te estoy hablando, ni Dios tampoco te habla de un estado físico. No te está hablando de un estado económico, sino de un estado espiritual. Y muchos niegan la condición en la que se encuentran. Por eso no pueden apreciar la salvación. El título habla que la salvación se encuentra en un cuerpo o en el cuerpo. Pero si hay necesidad de salvación, tenemos que entender que hay un problema, y el problema es el pecado. El pecado. Si yo no logro analizar que el pecado es el problema, entonces no voy a hacer nada por solucionar. ¿Han conocido ustedes a alguien buscar una solución para un problema que no existe? ¿Se ha sentado usted mismo a considerar una lista larga de doctores que le vengan a ayudar con una enfermedad que no tiene? Pues obviamente no. Asimismo, la persona que se considera bien delante de Dios nunca va a buscar en las Escrituras lo que él necesita para estar bien delante de él. ¿Por qué? Porque él se mira que está bien delante de Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? Cuando nosotros encontramos nuevamente, ¿verdad?, ese hermoso privilegio que le ha sido dado al hombre de haber sido hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. El privilegio que le fue dado al hombre es el de razonar, el de poder discernir, poder saber lo que ahora está bien y está mal delante de él, porque esto viene directo de Dios. Pero cuando Dios es hecho a un lado, obviamente esa manera de razonar se corrompe y dejan de razonar de la manera que Dios pide. Y por eso nos dejó su palabra. Pero nota nuevamente, porque leemos en Génesis capítulo 3, cómo es que el hombre, ¿verdad?, viene a caer de esa gracia. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál fue? La desobediencia. ¿Y cómo podemos definir la desobediencia? Dios dijo: de ese árbol no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Allí está el mandato de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los hombres, incluso nosotros, que hemos obedecido el evangelio, cuestionamos a Dios y decimos: pero creo que eso es demasiado estricto? Cuidado, porque eso indica que lo que yo estoy haciendo, Dios lo debe de aceptar, y no importa lo que Él me diga, yo no lo voy a hacer. Eso se llama desobediencia, y eso es pecado. Eso es pecado. Tenemos que entender nuevamente que Pablo hace referencia incluso a la iglesia que se encuentra en Roma y le menciona estas palabras que encontramos en Génesis capítulo 3. Tú lees Romanos capítulo 3, versículos del 9 hasta el versículo 23, y Pablo hace un fuerte énfasis y establece: ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos establecido que todos están bajo pecado. ¿Quién? Judío y gentil. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Todos se corrompieron, no hay quien buscar a Dios. Qué interesante, ¿no? Y luego vuelve a repetirlo en el capítulo 5 y en el versículo 12. Porque de la manera que el pecado entró al mundo por un hombre, así el pecado, dice, pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, y ahora por cuanto todos pecaron, ojo, ahora todos mueren. Tienes un problema. Si yo vivo en pecado, tengo un problema. Estoy muerto delante de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5. Estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nota nuevamente: para poder entrar a la vida tengo que reconocer que estoy muerto, y lo que ha causado la muerte en mi persona
espiritual es el pecado. Oh, pero es que yo me siento bien. El pecado es sabroso a la carne, pero no al espíritu. Y tenemos que entender, no es hasta que reconozcamos que estamos muertos delante de Dios por causa del pecado que vamos a buscar esa salvación, ¿no es cierto? No hay manera. Pero es que muchos dicen, pero es que yo me siento bien. Ahorita se nos decía de parte de nuestro hermano, el sentarnos y oír un mensaje que nos haga respirar y decir, he sido edificado, es insignificante cuando salimos y no hacemos nada al respecto. Entonces también se aplica a nosotros. Tenemos que pensar, el pecado es lo que nos causa la muerte delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden nuevamente, cuando hablamos acerca de lo que es el pecado, el apóstol Juan nos deja saber en primera de Juan capítulo 3 versículo 4 que el pecado es infracción de la ley. Y ahorita lo sensible que es, note otra vez, porque muchas de las veces no pensamos en lo fácil que es el pecar. Santiago 4:17 nos dice, ¿no? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de fácil podemos pecar. Muchas de las veces, por cualquiera que sea la razón, sabemos que debemos hacer esto y decimos, ay, después lo hago, pero ese después no llega. Y venimos a ser negligentes y al mismo tiempo desobedientes a lo establecido por Dios. Piensa entonces en eso, lo fácil que es el pecar. Hay tantas cosas que podemos hacer, pero obviamente Mateo 6:33 nos dice, ¿no?, que debemos buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Su justicia. Porque buscamos nuevamente a Dios, pero no queremos su justicia. El hombre quiere a Dios para poderlo hacer a su conveniencia, basado a lo que él tiene en mente, porque cuando él aplica su justicia dice, eso ya no se aplica a mí. Dijo esta persona en una ocasión, el Dios que tú me predicas es un Dios de restricción, es muy severo porque me dice, no hagas esto, no mires aquello y no toques lo otro. Yo no quiero ese tipo de Dios, yo voy a buscar un Dios que sea conforme a mi mente. Le dije, lo vas a encontrar, pero no va a ser el Dios de la Biblia. El pecado mata al hombre y nadie va a procurar estar en vida hasta que no se dé cuenta en la situación que se encuentra. Nadie va a buscar la salvación hasta que pueda entender que está muerto. Hermano en Cristo, que obedeciste el evangelio, ¿por qué lo obedeciste? Porque sabías que estabas perdido. Hasta que nos vemos delante de la cruz nos vamos a dar golpes de pecho y entender, miserable de mí, miserable de mí. Pero tenemos que entender nuevamente que la oportunidad se nos da. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la oportunidad que Dios nos da? El pecado es algo que no logramos entender como seres humanos. No podemos limpiarlo nosotros mismos. No importa cuántos domingos vengas a la iglesia, no importa cuántos miércoles, no importa cuántas monedas le des al pordiosero, no importa cuántos vasos de agua le des al sediento, el pecado no te va a ser limpiado. Leemos en Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 20 que no hay hombre justo en toda la tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Necesitas de Dios? ¿Necesito de Dios? Sí. Incluso cuando leemos Proverbios capítulo 20 y el versículo 9, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio soy de mi pecado? ¿Quién puede tener ese valor y decirle a Dios, yo he hecho suficientes obras para limpiar mi pecado? Ahora tú me debes la salvación porque yo soy bueno. ¿Quién puede tener ese valor? Y estar bien, por supuesto, ¿verdad? Nadie. Tenemos que reconocer entonces que el pecado existe. El pecado es infracción de la ley. El pecado causa muerte. Pero estábamos hablando de la salvación, hermano. Pero es que si no entiendo que estoy perdido, no voy a buscar la salvación, ¿no es cierto? Hay salvación. Mi problema es el pecado. ¿Qué es lo que puede limpiar el pecado?
Pues obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros miramos allá en Juan capítulo 1 y el versículo 29, cuando ahora Juan el Bautista mira al Señor Jesús venir, dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso mensaje para un judío que no tiene interés en ser salvo porque él es descendiente de Abraham. Pero Juan les deja saber, este es el único que les puede quitar el pecado. Pero no solamente el de ustedes judíos, sino el de todo el mundo. Me encanta Mateo capítulo 26 y el versículo 28. El Señor recordando otra vez, celebrando esa Pascua que fue establecida en Éxodo capítulo 12, el Señor, deseando celebrar esa última Pascua con sus discípulos, les enseña el gran significado que va a tener en el establecimiento del reino. Y les dice: porque esta es mi sangre. Y nota esto, cristiano y no cristiano, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada para pecados de muchos. Nos encanta la idea, ¿no es cierto? Allí el saber que la sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados. Por fin podemos respirar y poder saborear esa salvación. Cristo derramó su sangre en la cruz para que mis pecados fueran perdonados. Leemos Apocalipsis 1 y el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el soberano, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el cual dice: nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Pausa, porque esa idea es hermosa. Si la sangre de Cristo puede limpiar tu pecado, hacerte salvo, traerte a la vida. Pero volvamos a Mateo 26, 28. El Señor dice: esta es la sangre de mi pacto, un convenio. Esto es, si deseas la salvación, siéntate, razonemos y vamos a mirar lo que la salvación implica. Yo estoy dispuesto a dártela. Ya di mi sangre, mas una vez que tú seas lavado en esa sangre para el perdón de tus pecados, vas a entrar en un contrato conmigo. Cuidado, porque muchos estamos dispuestos ¿a qué? A recibir la salvación. Qué bueno que Cristo murió, pero cuando se habla de su justicia, ya no la queremos hacer. Y se nos olvida nuestro pacto que hemos hecho con Él. Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías capítulo 6. Envíame a mí. Es lo que dijimos nosotros como cristianos cuando fuimos redimidos por Cristo. Recuerde nuevamente Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y versículo 19. Fuimos rescatados no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Qué hermoso rescate. Ahora soy libertado de la muerte y trasladado a la vida, a la salvación, pero con una condición: que debo reconocer el pacto que he hecho con mi Dios. ¿Eso quiere decir que de aquí ya no puedo hacer lo que yo quiera? No. Ahora le perteneces a Él. Por precio habéis sido comprados. Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 20. Pensemos entonces. ¿Sí? El pecado es el problema del hombre. ¿Por qué problema? Porque le causa muerte. Esto es lo que lo separó de Dios y por tanto necesita entonces la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? A través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo. Entonces encontramos la solución en la sangre de Cristo, ¿cierto? La solución para el problema del hombre es la sangre de Cristo. Pero ahora, qué hermoso se oye eso. El ahora tener y saber de una solución a mi problema, la cual me ha alejado de Dios, la cual ha borrado mi pecado, que ha causado esa separación. Isaías 59 versículo 2. Pero nota esto. Esa idea se oye hermosa, pero cuando se habla del sitio donde se encuentra esa salvación, ya no queremos nosotros. Muchos no quieren esa idea. Piensa en esto. Y tiene sentido. Porque cuando leemos allí, recuerda la última frase de Efesios 5:23, dice que Él es el salvador del cuerpo. Él es el que la salva. Entonces, piensa nuevamente que cuando se habla de salvación, la salvación se encuentra ¿en dónde? En el cuerpo. A muchos les encanta la idea del saber que solo la sangre de Cristo quita el pecado, pero yo pregunto, ¿y dónde se hace contacto con la sangre de Cristo?
En una ocasión, esta persona viene, visita la iglesia y dice: ¿sabe? Es que yo tuve una visión. Fue un sueño tal vez, pero le llamaba visión. Yo miraba en esta visión cómo es que la sangre de Cristo me bañó. Sus expresiones, ¿verdad?, en su cara, sus lágrimas en su rostro, tuve que concluir que estaba siendo sincera. Pero una visión es lo que se requiere para que la sangre de Cristo me limpie de mi pecado. Obviamente le dije: deme la oportunidad para hacerle saber lo que la Biblia dice tocante a esa preciosa sangre que fue derramada por usted y por mí. Deme la oportunidad. Cuando se nos da la oportunidad, entonces podemos saber. Si no apreciamos lo que ahora Dios nos revela tocante a cómo podemos hacer contacto con la sangre de Cristo, pues vamos a ignorar su voluntad y vamos a seguir en nuestro pecado, ¿no es cierto? No importa qué tanto soñemos, no importa qué tantas visiones tengamos, no importa qué tantas cosas digamos que Dios nos enseñó en nuestro sueño, si es contrario a la Escritura, vamos a seguir en nuestro pecado. Vamos a seguir en nuestro pecado. Cuando tú y yo ponemos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 que acabamos de hacer referencia, es la sangre de Cristo la que limpia el pecado. Dice: el cual nos amó y nos lavó con su sangre nuestros pecados. Ponlo en paralelo allí a Hechos capítulo 22 y versículo 16. Ananías viene y le dice a este predicador, a Saulo, celoso de la ley, lo que tiene que hacer, y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Ya oíste el evangelio, ya lo crees, levántate, bautízate y lava tus pecados. Note, esto es importante, ¿ok? Esto es importante, porque cuando se habla de lavar pecados, ahora podemos, por medio de la Escritura, saber cómo es que estos pecados vienen a ser lavados. Bautízate. Cuando preguntamos entonces cómo es que vamos a hacer contacto, cómo es y dónde podemos hacer contacto con la sangre, pues es en el cuerpo. Es en el cuerpo. ¿Y cómo vamos a entrar al cuerpo? Dios dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuán grandioso es el conocimiento de nuestro Dios. Sin tener que hacernos bolas, decimos, ¿verdad? Esto es, sin tener que frustrarnos de qué está hablando. ¿Cómo es que voy a hacer? Se oye bonita la idea de decir: la sangre de Cristo limpia de mi pecado y es todo lo que necesito, pero ¿cómo venimos a hacer contacto con la sangre de Cristo? Pues en su cuerpo. Sabemos que Él la derramó en el Calvario, pero tenemos que ir a esa cruz donde Él murió y agarrar la sangre que allí se embarró y ponerla sobre nuestra cabeza. Entendemos que no, sería imposible. Pero entonces ahora, ¿cómo hago contacto con la sangre de Cristo? En el bautismo. Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4. Los que hemos sido bautizados con Cristo hemos sido sepultados en su muerte. Cuán grandioso es nuestro Dios, que nos deja saber cómo es que tú y yo podemos hacer contacto con la sangre de Cristo. Porque en el momento que somos bautizados, venimos a ser puestos en el cuerpo de Cristo, el cual está lleno de la sangre de Él. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿y qué? Y tenemos comunión los unos con los otros. Algunos dicen: bueno, la comunión es con Dios. Otros dicen: bueno, la comunión es con la iglesia. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo. Quedamos en la misma situación. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Dónde se encuentra la sangre? En el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta de eso? No hay manera de equivocarnos. Pero es que muchos batallan con esa idea. Pero es que no, ¿cómo que un cuerpo? ¿Cómo que una iglesia? Yo no, ni la iglesia la he mencionado, ¿verdad? Estamos todavía con el cuerpo. Porque queremos entender que si es la sangre la que va a limpiar mi pecado para poder ser salvo, tengo que hacer contacto con la sangre. Y al hacer contacto con la sangre todavía tengo que ser bautizado. ¿El bautismo? Sí, el bautismo. Usted quiere decirme entonces, predicador,
Me quiere decir que si mi tía, quien tenía toda la intención de ser obediente a Dios, se sube a un avión y se estrella el avión y no alcanza a bautizarse, ¿Dios la va a condenar? Pues yo no sé lo que vaya a hacer Dios en ese día, pero sí te digo lo que Dios dijo aquí. Si no se bautizó, sus pecados siguen con ella. Ah, no, ese no es el Dios que yo creo. Lo siento, pero si tú ves allí, Dios estipuló una manera en que el hombre iba a recibir el perdón de pecados, ¿cierto? ¿Cómo? Con la sangre de Cristo. ¿Y dónde hace contacto con la sangre de Cristo? En el bautismo, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero es que mi abuela tenía muchas buenas intenciones, pero no alcanzó. ¿Qué te puedo decir? No soy Dios, pero sí soy alguien que busca servir a Dios y compartir lo que Él ya dejó estipulado en su palabra. Y Él dice que al menos que seamos puestos en Cristo por medio del bautismo para hacer contacto con su sangre, podemos ser limpios de nuestro pecado. Pero es que ya estaba bien cerquitas, ya nomás estaba. Cuando leemos en Juan capítulo 3 versículos del 1 al 5, ¿recuerdan las dos preguntas que hizo Nicodemo al Señor Jesucristo? El Señor le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Señor, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Acaso puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ay, Nicodemo, tú eres un conocedor de la ley y te tengo que explicar esto. Te estoy hablando que el que no nace del agua y del espíritu, nota esto, no puede entrar. Tú y yo podemos creer que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, pero si no hacemos contacto con ella, no podemos entrar. No podemos entrar. El reconocer una cosa me acerca a la salvación, pero eso no indica que soy salvo. Tengo que entrar, y lo que me va a poner en Cristo es que el bautismo. El bautismo es lo que me pone en ese cuerpo. Muchos batallan todavía con la idea de que, pero ¿cómo es posible? Pero ¿qué si yo decido por mi hijo? Yo quiero que mi hijo sea un buen siervo de Dios, por tanto, yo quiero que le echen agua en su cabecita y para que luego después yo le enseño lo que debe de hacer. ¿Dónde está la escritura? Para poder determinar que yo puedo mojarle la cabeza a un ser humano y determinar que Dios ya le ha hecho salvo. Se oye bonita la idea, me agrada del saber que ahora, ¿verdad?, Dios ha salvado a esta persona porque alguien determinó decir que el que le eche agua en su cabecita ya lo va a hacer salvo. Se oye bonita la idea, pero no es respaldada por Dios. La escritura dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué predicar? Porque tienen que entender, el que creyere, esto es, tienen que tener esa razón, deben de saber discernir para que luego puedan obedecer. Pero ¿qué si yo deseo obedecer antes que ellos o por ellos? No se juega así con Dios. Dios dice que la salvación es para todo aquel que la entiende, que reconoce que está muerto para que entonces pueda resucitar. ¿Sí? Entonces, hay una solución para el problema del pecado, que es la sangre de Cristo. Hay un sitio donde se encuentra esa sangre, es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo? Pues allí Pablo dice, ¿no es cierto? Allí mismo en Efesios, que la iglesia es su cuerpo. Batallamos porque obviamente sabemos que el cuerpo físico de nuestro Señor fue puesto en la tumba, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Encontramos esto en Romanos capítulo 8, versículo 34 y Hebreos capítulo 1 y el versículo 3. Está a la diestra del Padre, pero su cuerpo sigue con nosotros. Su cuerpo es la iglesia, donde se encuentra la sangre. Y encontramos entonces la singularidad del cuerpo. A muchos no les agrada esa idea. Hablando con una persona me decía, la iglesia divide.
La iglesia es de humanos, pues obviamente, ¿verdad? No ha leído la escritura, simplemente ha escuchado a quienes creen de esa manera. Pero cuando tú y yo vamos allí mismo a Efesios capítulo 4, versículo 4, tú puedes leer hasta el 6 porque se habla de un Dios, se habla de un Señor, se habla de un bautismo y se habla, ¿qué crees? De un cuerpo. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Pues sí, claro, porque hay un solo Salvador. Ah, ¿sí crees que hay un solo Salvador? ¡Qué bueno! Qué bueno que crees que solamente Cristo puede darte la salvación y que se la va a dar a través del lavamiento de su sangre. Pues ahora debes entender que ese cuerpo es su iglesia. Colosenses capítulo 1 y el versículo 18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, la cual es su iglesia. ¿Tenemos dificultad en entender eso? Oh sí, pero es que no, eso es que la iglesia la inventó el hombre. No, el Señor dijo, Mateo capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, singular, mi iglesia. ¿Por qué es de Él? Pues porque es su cuerpo. Porque es su cuerpo. Porque es en Él que se encuentra la salvación por medio de su sangre. Muchos quieren encontrar la salvación fuera de Cristo, fuera de su cuerpo, fuera de su iglesia. Porque todos somos bautizados con un solo espíritu, en un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 13. ¿Qué importancia tiene la iglesia? Pero es que esa idea no va con mi lógica. Bueno, haz a un lado tu lógica y obedece, humíllate ante Dios y reconoce que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde se encuentra la salvación. Hechos capítulo 2, versículo 47, recuerda, tienes que unirlo con el versículo 41. Se nos hablaba como 3,000 personas obedecieron en aquella ocasión que por primera vez se predica el evangelio. Siguen predicando el evangelio y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, esto es Dios, no el hombre, no los ancianos, no los diáconos, no el predicador. Dios mismo dice, y el Señor añadía a la iglesia, al grupo de los salvos, los que habrían de ser salvos. Qué interesante, ¿no? Y qué maravilloso es nuestro Dios. Nos habla de una solución para nuestro problema, que es el pecado. Nos habla, mis hermanos, de esa sangre preciosa que puede perdonar nuestro pecado. Nos habla del lugar, esto es el sitio donde se encuentra esa sangre, que es el cuerpo de Cristo. Incluso nos habla de esa singularidad de la iglesia. No hay muchas iglesias. Dice, ¿cómo no? Si ahorita pasamos por aquí y encontramos allí iglesia, vas a encontrar muchas, pero hay una sola. Y es la iglesia del Señor. A muchos no les parece esa idea y juegan a la iglesia. Juegan a la iglesia. No es lo que tú y yo vamos a hacer que nos va a otorgar o nos va a hacer merecedores del cielo. No importa qué tan buenos seamos. Es el que obedezcamos lo establecido por Dios para poder ser introducidos al cuerpo de los salvos. Y lo que nos va a introducir al cuerpo de los salvos es la obediencia al evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué, Pablo? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 17. ¿Quieres ser salvo? Tienes que reconocer que estás muerto. Tienes que reconocer para que puedas buscar la salvación. Hay solución para tu problema, pero tienes que saber que estás muerto. Si no estás muerto, pues no vas a hacer nada, te vas a ir como entraste. Hay solución, la sangre, y la sangre se encuentra en la iglesia. La iglesia no te salva, la iglesia se compone de los que han sido salvos por Cristo. Allí está la sangre de Cristo. Y hay una sola. La salvación se encuentra en un solo cuerpo. Muchas gracias.